Keiko Fujimori todavía no asume la presidencia y ya está dando muestras de que no puede desligarse de la dictadura de su padre, Alberto Fujimori. ¿A qué me refiero? Bueno, Keiko Fujimori ha armado sus equipos de transferencia de gobierno y hay algo que ha llamado la atención, ¿no? Personajes muy cuestionados, ¿no? Y, ¿no? En el caso de algunos, con una pasado de ser operadores del Fujimorismo. El programa La Encerrona, ¿no? Dio a conocer, ¿no? En base a una investigación de que varios de estos miembros de estos equipos, ¿no? Están implicados en procesos judiciales, acusaciones de corrupción y de mantener vínculos con familiares de figuras del gobierno anterior. Bueno, por ejemplo, ¿no? En la presidencia del Consejo de Ministros, Keiko ha puesto nada más y nada menos que a su abogada personal, ¿no? A Juliana Loza. También ha puesto a César Candela, un abogado cercano y ex asesor de Alan García. Y también está Shirley Montenegro, ¿no? Que fue identificada por el equipo especial Lava Yato como quien fue acusada de destruir pruebas de lavado de activos relacionados con la propia Keiko Fujimori. Pero el peor de todos, ¿no? Es José Luis Tantalián, un operador histórico de la dictadura fujimorista. Él, ¿no? Es una persona que está implicada en el caso, ¿no? De el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos. Y para recordarles, ¿no? Este caso donde está involucrado este personaje, José Luis Tantalián, que fue decán de Alberto Fujimori, ¿no? Y que ahora ha sido nombrado por Keiko como parte del equipo que recibirá información del Ministerio de Defensa, voy a mostrarles un reportaje que hizo en su momento, ¿no? Que emitió el programa La Ventana Indiscreta, que dirigía Cecilia Valenzuela, actual directora del diario Perú 21, y ahí van a ver dos cosas, ¿no? Primero, cómo la periodista Cecilia Valenzuela ha cambiado tanto, porque antes era muy crítica al Fujimorismo en los 90 y después de caído el gobierno de Fujimori, y ahora más bien, ¿no? Cómo, ¿no? Perú 21 hizo toda una campaña, ¿no? A favor de Keiko, tanto en esta campaña electoral como en la anterior, la del 2021. Bueno, ella ha cambiado, pero en ese momento, ¿no? Hizo, ¿no? Un reportaje, bueno, los periodistas que trabajaron con ella hicieron este reportaje y ahí explica, ¿no? Con testigos, con testimonios, cómo se produjo este allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos, por parte de Alberto Fujimori. Entre ellos estaba esta persona que ha designado Keiko Fujimori como parte del equipo de transferencia, José Luis Tantalián, ¿no? Y vean, ¿no? Cómo actuó en su momento la dictadura fujimorista con este operador, ¿no? De la dictadura de los 90, que ahora Keiko Fujimori, ¿no? Lo tiene en su equipo de transferencia para recibir información del Ministerio de Defensa. Vean este reportaje que hizo La Ventana Indiscreta. El pasado 12 de octubre, el abogado de Alberto Fujimori nos salió con el cuento de que su patrocinado está dispuesto a asumir su responsabilidad en el caso del allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra. Según Nagasaki, Fujimori cometió el delito motivado por el supremo objetivo de capturar a Montesinos, que acababa de descubrir era malo, malo, malo. Lo cierto es que Fujimori buscaba las pruebas, cualesquiera que éstas fueran, documentos, videos, audios, las pruebas que podían involucrarlo en la corrupción que reinó en su gobierno. Las necesitaba para limpiar el terreno, para limpiar su terreno y mandarse mudar tranquilo al Japón, tal como lo hizo. Todo fue una bien planeada operación que ahora puede reconstruirse gracias a los testimonios de quienes fueron sus cómplices. El reportaje documental a cargo de Rosana Cueva y César Yarleque. Eran días de búsqueda frenética. La
La desesperación y angustia se dibujaba con claridad en el rostro de Alberto Fujimori en cada uno de los operativos que personalmente dirigía. Para muchos era evidente también entonces que su desesperación tenía que ver más con la recuperación de pruebas en su contra que con un afán de justicia. Es en este contexto que la noche del viernes 6 de noviembre del año 2000, en Palacio de Gobierno, Fujimori intercepta una orden de allanamiento a la casa de Trinidad Becerra de Montesinos. El presidente Fujimori se informó de que se iba a allanar la casa de Vladimiro Montesinos y no sé cómo, no sé de qué manera, llegó a sus manos la orden de allanamiento y entonces él instruyó a sus edecanes, les había dado instrucciones precisas de que ingresaran a la casa de Montesinos y sacaran absolutamente todos los videos que encontrara. El interés puntual eran los videos. No se le dio instrucciones ni siquiera de documentos, ni ningún otro tema, solo de videos. 7 años después, la justicia peruana cuenta ahora con testimonios recogidos de los propios edecanes y jefes policiales de la Casa Militar de Palacio que participaron en esa incursión. Testimonios directos recogidos por una subcomisión del Congreso de la República y por la Fiscalía, incorporados en el documento de extradición, que abundan en detalles y reconstruyen una historia negra de usurpación de funciones y apropiación de pruebas, de la que Alberto Fujimori difícilmente podrá escabullirse. Definitivamente, eso está descontado. La responsabilidad del presidente Fujimori está descontada en eso. Él es el gran artífice del allanamiento a la casa de Vladimiro Montesinos. La noche del 6 de noviembre del 2000, Alberto Fujimori, aprovechando su alto cargo y la relación de confianza que había desarrollado con los oficiales de la Casa Militar, impartió una orden que, como muchas otras, colisionaba con la ley: ingresar al departamento de Vladimiro Montesinos, donde, según les dijo, este podía hallarse. Había que detenerlo, pero por sobre todo, recuperar todos los videos que pudieran encontrar. Instruyó a un oficial que, si mal no recuerdo, se apellida Ubillus, y el mismo que le dijo que él no era fiscal y que Fujimori le habría dicho: usted tiene su cinta de abogado, haga pasar su cinta como que fuera la de un fiscal. El teniente coronel Manuel Ubillus Tolentino se desempeñaba como director general de la asesoría jurídica de la Casa Militar en ese momento. Él fue el escogido por Fujimori para hacerse pasar como fiscal, error que le costó 5 años de cárcel. Sin dudas ni murmuraciones, Ubillus Tolentino se colocó la cinta y se presentó como el fiscal Samuel Rubiños Tolentino. Al mando del operativo se encontraba el entonces director general de la Policía Nacional, general Federico Hurtado Esquerre, el más antiguo de los edecanes, coronel FAP, José Tantalián Alatrista, y el capitán de fragata, José Calisto. Llevaron las unidades de movilidad que tenían en Palacio de Gobierno, donde habían desde microbuses hasta automóviles y algunos sus automóviles particulares. Entonces se ratifica la versión de que incluso se utilizó movilidad de Palacio, cuanto carro había, como usted dice. Evidentemente, eso lo han dicho los edecanes. Más aún, se utilizaron 2 y 3 microbuses. A la 1:10 de la madrugada del día 7 de noviembre, llegó el grupo de decanes al edificio ubicado en la cuadra 19 de la avenida Javier Prado. La señora estaba en su casa durmiendo. A la 1 de la madrugada le tocaron la puerta. 3 personas que se identificaron, uno como miembro del Ministerio Público, fiscal provincial, otro dijo ser director general de la policía y otra persona más que actuaba con ellos. No solo eran estas personas, sino que aparecieron de improviso otras personas más y con todas ellas tuvimos que subir al piso. Después quisieron entrar a otro ambiente o a otro sitio que prácticamente es una parte ya alquilada, que no es mi propiedad. A lo cual yo le dije que no, pues porque no era de nosotros prácticamente ese sitio. Ellos ya forcejearon, trajeron patas de cabra y de un momento a otro aparecieron pues
muchísimos hombres que entraban, subían y bajaban por las escaleras armados. Entonces han roto las puertas, han roto todo lo que han podido y comenzaron a decomisar todo lo que encontraban. Entraron a la cochera con unas combis y ahí comenzaron a poner todo lo que llevaban. Yo solicité por favor al fiscal, si él había venido, que proceda a levantar un acta de todo lo que se llevaban, pero en ese momento el fiscal yo no sé dónde estaba. La orden de allanamiento señalaba departamento 1201, pero durante la incursión, las llamadas de Fujimori a los celulares de los jefes del operativo eran permanentes. Testimonio del general Federico Hurtado Esquerre, documento de extradición, Corte de Chile. Refiere que cuando se retiraban del piso 12 sin haber encontrado nada, recibe una llamada por celular de Fujimori, quien le indica que constate qué había en el piso 5. Testimonio del coronel José Luis Tantalián, documento de extradición, Corte de Chile. Agrega que el exmandatario lo llamaba más o menos cada 5 minutos para informarse de su desarrollo. Precisa que Fujimori por teléfono ordenó fracturar la puerta del piso 5 e ingresar. Testimonio de José Calisto, documento de extradición. Indicó que recibe la orden directa del presidente por teléfono de romper la puerta del departamento y capturar a Montesinos. Luego le ordena retirar las maletas y cajas y que él mandaría recogerlas. Vinieron, entraron, saquearon, etcétera, y como no había ningún representante de ningún poder del Estado, lógicamente que hicieron lo que le vino en gana. Se llevaron cuanto pudieron. La cifra exacta nunca se sabrá. No se levantó acta de allanamiento, no se inventariaron los bienes incautados, no se pusieron a disposición de los jueces lo incautado. Todo fue cargado a los autos y microbuses de Palacio de Gobierno estacionados en la cochera del edificio. A partir de aquí, se producirían hechos aún más comprometedores y que terminan de hundir a Alberto Fujimori. La orden puntual del entonces presidente fue trasladar los bultos, como él los llamó, a su privado, el Salón Chavín, en el Grupo Aéreo número 8. Luego estos videos se los llevaron al Grupo 8 y en el Grupo 8 los pusieron en un lugar donde estaba el señor Aritomi, entonces embajador del Perú en el Japón. Fujimori y Aritomi estaban en el Grupo 8 y todavía me contaron uno de los edecanes una anécdota que se acercó o se iba a acercar un oficial de la Fuerza Aérea para saludarlo al presidente Fujimori y Fujimori con un gesto en la mano le dijo no se acerque. Es decir, Fujimori no permitió que absolutamente nadie, ningún miembro de las Fuerzas Armadas se acercara donde estaban estas aproximadamente 100 maletas. Esta versión es corroborada por varios edecanes, entre ellos el edecán coronel FAB César John Top ante el Ministerio Público. Que con movilidades de Palacio de Gobierno nos dirigiéramos a la avenida Javier Prado Oeste, cuadra 19, donde nos estaban esperando el general Federico Hurtado, quien nos iba a entregar unos bultos que deberíamos trasladarlos a su privado del Grupo Aéreo número 8, donde fueron entregadas al expresidente Fujimori, quien se encontraba acompañado de su cuñado, el embajador Víctor Aritomi. La misma versión de entrega a Fujimori fue dada por los edecanes Alan Verso Jara y Hugo Cornejo, entre otros. Alberto Fujimori y Víctor Aritomi juntos en la oscuridad de la larga madrugada, en la que según todo indica, Fujimori con ayuda de su cuñado se apoderó de todo el material que podría involucrarlo. Al día siguiente, según constató posteriormente la subcomisión, en el Salón Chavín se encontraron asas y candados rotos, que en esa época nadie entendía su origen. Y verlos es muy difícil en una semana. Pero sí hay un atenuante para esta tesis, o un agravante más exactamente, y es que en el lomo de las cajas de los videos en ese entonces, tú recordarás, se ponía un rótulo donde había una inscripción del tema y de las personas que intervenían en este video. Este puede ser una de las razones por las cuales se seleccionaron unos videos. Testimonio del edecán Carlos Mendiola, documento de extradición, Corte de Chile.
que en la noche del 6 de noviembre escoltó al presidente al Grupo Aéreo número 8, lugar donde llegan varias camionetas conducidas por edecanes y descargan maletas. Como a las 6 de la mañana, llega un furgón de Palacio de Gobierno, cargan todo y se dirigen en caravana al Palacio, incluido el presidente Fujimori y el embajador Aritomi. Hechos que describen la personalidad de un mandatario que sagazmente utilizaba lo que quedaba de su poder para preparar su escape, poniendo a buen recaudo pruebas que lo involucraban, violando normas en las que nunca creyó. El allanamiento fue la antesala del capítulo con el que cerraría un mandato signado por la corrupción. Y es también el delito que lo apunta con mayor precisión, porque además se siguieron acumulando errores. El jueves 9 de noviembre, más de 48 horas después de apoderarse de las cajas y maletas, parte de lo incautado, lo que bien podría calificarse como cuerpo del delito, se mostró en una conferencia de prensa. 2 de la madrugada se hace esa intervención con esta orden de detención y orden de allanamiento. En la conferencia, sin embargo, solo se mostraron 2 maletas, relojes de lujo y ropa de marca. Era 9 de noviembre y ese día tampoco se entregó lo incautado a una autoridad judicial. El viernes 10 de noviembre, la Fiscalía de la Nación emite un comunicado señalando que no existe ni fiscal ni empleado llamado Samuel Rubiños Tolentino y que por lo tanto se había producido una suplantación y usurpación de funciones. El escándalo empezaba a rondar. Era un fiscal impostor. Todo parece indicar que la maquinaria de los Montesinos sigue presente. Recién ante el comunicado del Ministerio Público, el viernes 10 se decide finalmente entregar las cajas y maletas y joyas. La decisión, sin embargo, se toma tan entrada la tarde que el juez Vargas Infantes no lo recibe. Venían a granel, no venían ni siquiera especificados, solo te decían 57 maletas, 38 cajas, 65 maletines. Y no te decía qué contenía. Ninguno decía qué contenía. Todos estaban abiertos, estaban selladas con una cinta nomás, de esa pegapán. Continuaba entonces el peregrinaje de tan valiosa carga, a pesar incluso de las extracciones perpetradas en el camino. Testimonio Policía Judicial Ismael Aquino. Documento de extradición, Corte de Chile. En el traslado de las cajas desde Palacio, me percaté que las maletas estaban con las cerraduras violadas y las cajas abiertas, por lo que en ese lugar fueron precintadas. Ese lugar era la Notaría Paíno, donde fueron depositadas ese viernes, ante la renuencia del juez, 63 maletas, 5 maletines, 75 cajas, 5 joyeros. Todo lo que se me dijo es que habían llegado tarde al juzgado y que el juez no había querido recibir las cosas porque aparentemente el tiempo no le iba a alcanzar. Lo que quedó de los bienes más buscados por Alberto Fujimori fue finalmente entregado al Poder Judicial a las 12:30 del día lunes 13 de noviembre del 2000. 18 de las 63 maletas contenían videos con actos ilícitos. 1 hora y media antes, el avión presidencial había partido a los Estados Unidos, llevando a Alberto Fujimori y más de 30 maletas rumbo a los Estados Unidos como escala en su ruta a Brunei. Al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, me llama el edecán del presidente y me dice: vaya usted al grupo aéreo número 8 porque el presidente va a viajar. Y yo, ¿cómo que va a viajar? Si yo no sé nada que el presidente va a viajar. He estado con él ayer y no me ha dicho una sola palabra. Entonces el presidente estaba en fuga. Es muy posible que se haya llegado y entonces el presidente de un grupo significativo de maletas, y es posible que ese grupo significativo de maletas sea el mismo grupo de maletas que yo vi. Días después, una vecina de la localidad de Kendall, en Miami, aportaría una información relevante. A esta casa, que pertenece a una de las hijas de Juana Fujimori, llamada Rumi Kagami, ingresaron por esas fechas decenas de maletas, tantas que llamaron la atención de los vecinos. La información fue dada a la Procuraduría, que en ese momento, según todo indica, tenía otras prioridades. Las maletas que tanto buscó, que suponía le garantizarían impunidad, pero como el destino siempre tiene sorpresas, hoy Fujimori está siendo procesado por hechos que tenían como objetivo blindarlo y que podría costarle 7 años de cárcel.
Y esto, 7 años de cárcel, debería costarle más, porque Fujimori encontró lo que buscaba, las pruebas que lo involucraban a él con la corrupción y los delitos feroces que se cometieron durante su gobierno. Hay muchas preguntas todavía sin resolver. ¿Por qué la Procuraduría Anticorrupción no actuó? ¿Por qué si recibió la información de que en esa casa, en Miami, habían ingresado una gran cantidad de maletas? Porque si ya todos sabíamos en el Perú que se habían perdido varias maletas, y sabiendo la Procuraduría que esa casa le pertenecía a la sobrina de Fujimori, a la hija de la hermana de Fujimori, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no pidió auxilio, ayuda a la Interpol? ¿Por qué no buscó finalmente a la prensa norteamericana? Hay muchas preguntas que todavía no se han resuelto y mucho por descubrir en esta triste historia que ojalá encuentre justicia. La sentencia contra Fujimori por este caso, el allanamiento de la casa de Trinidad Becerra, debe conocerse en los próximos días. Por supuesto, vamos a tenerlo informado.